Buenos días chicos, bienvenidos una vez más a su aula virtual. En esta oportunidad entonces vamos a continuar con el ciclo de biología, con el curso de biología, y vamos entonces a ver lo que es la parte de embriología. Antes de ver la parte de embriología, nosotros vamos primero a conocer el concepto de qué es la embriología y luego vamos a ver lo que es el proceso de fecundación, para nosotros poder entonces posteriormente poder dar a conocer, o yo poderles dar a conocer a ustedes cómo está dado entonces este sistema embrionario, cómo se da el proceso embrionario en los seres vivos, en los seres humanos, pues. ¿Ok? Para comenzar entonces, rápidamente vamos a decir que la embriología es una subdisciplina de la genética. Según la UNESCO, la embriología viene a ser una subrama de la genética, generalmente una subdisciplina de la genética, que estudia entonces un proceso bastante exhaustivo de manera sistemática de cómo se dan entonces los procesos embrionarios en el ser humano. ¿Ok? Hay también quienes sostienen que es una rama de la biología que estudia la morfogénesis, es decir, la morfología de un embrión desde que empieza el proceso de fecundación y este se implanta hasta que el niño sale a la luz, es decir, o hasta su nacimiento. El desarrollo embrionario y nervioso desde la gametogénesis, es decir, desde el principio de los gametos, de la estructuración genética y de la parte filogenética de estos individuos, de los seres vivos, y hasta el momento en que nace. Entonces, podemos ver que la embriología es la que se va a encargar entonces de estudiar la parte de morfogenética, es decir, de cómo genéticamente se puede constituir, se puede construir a través de los gametos un individuo, igual que cómo es ese proceso embrionario durante esos 40 semanas o esos 9 meses de gestación, y en ese mismo proceso embrionario o ese mismo desarrollo embrionario que se da de manera sistematizada, también entonces se cumple o se forma lo que nosotros conocemos como el sistema nervioso. Todo esto desde el punto de vista de la gametogénesis, es decir, del inicio de los gametos, de cómo se da el desarrollo celular, cómo se dan las divisiones celulares en la meiosis, y se puede formar entonces, o se puede hacer entonces, un proceso de fecundación. Entonces nosotros decimos, la fecundación comienza cuando la cabeza de un espermatozoide penetra en una cena pelúcida o en la zona pelúcida de un óvulo. Esta tiene que estar en etapa de ovocito, es decir, que tiene que estar en el secundario, tiene que estar fértil para que pueda entonces fusionarse y haber allí lo que nosotros conocemos como fecundación. Esto induce a que en el espermatozoide ocurra una reacción acrosómica. Esto significa que se forma un acrosoma en la cabeza del espermatozoide. Esta cabeza va a aumentar de tamaño y va a liberar algunas enzimas que va a permitir la entrada o la introducción de este espermatozoide a ese ovocito. Y obviamente va a minimizar, va a disminuir un poco ese trabajo arduo que tienen los espermatozoides de poder penetrar al ovario. Recuérdense que de los millones de espermatozoides que se forman en la meiosis o en el proceso de espermatogénesis, solamente un solo espermatozoide es el apto, es el propicio, es el propio que va a ingresar al óvulo o al ovocito, en este caso secundario, y va a poder permitir entonces que se cumpla una fecundación. Una vez que esto pasa, que esas enzimas permiten esa penetración, la cabeza del espermatozoide se une a la membrana plasmática del ovocito, es decir, que hay una fusión entre el espermatozoide y la membrana citoplasmática, que es una célula, obviamente el óvulo o el ovocito en este caso, es una membrana, y que va a hacer contacto esta cabeza del espermatozoide con la membrana, y va entonces a haber allí un proceso peristático, es decir, que la misma célula va a hacer contracciones
¿Para qué? Para cerrar y no permitir que el resto de los espermatozoides puedan ingresar al óvulo. En este caso nosotros decimos que la fisiología humana, que la naturaleza humana es sumamente minuciosa, perfecta, y que cuando hay ciertas equivocaciones, ciertos errores, entonces si esto no se da de esta manera, pues aquí puede haber un embarazo ectópico o extraplacentario, es decir, que se da fuera de la placenta, y esto por supuesto puede traer riesgo también para la salud de la madre que esté en gestación. ¿Ok? La función de las membranas, es decir, esta función después que el ovocito hace esa contracción, ese movimiento peristático en el ovocito, entonces allí va a haber una fusión de las membranas, y esto va a permitir que el contenido del espermatozoide se vierta en el citoplasma del ovocito secundario. Esto implica que el ovocito va a completar un proceso en la meiosis 2 o en la fase 2 de la meiosis, y va a formar obviamente dos células hijas. Estas dos células hijas, que es lo que nosotros conocemos como 2N, ¿verdad? Forman los pronúcleos tanto masculinos como femeninos, donde el óvulo se transforma entonces en lo que nosotros conocemos como huevo o cigoto. Es decir, que ya allí cuando esto ha llegado, cuando el ovocito junto con el espermatozoide ha llegado a la fase 2 de la meiosis, nosotros podemos decir entonces que ya se hizo o ya se dio el proceso de fecundación. Ya ha ocurrido allí, ya existió la división celular, es decir, una célula madre da como resultado dos células hijas con la mitad de los cromosomas, como lo indica la fase 2 de la meiosis. Es decir, la mitad de los cromosomas del padre y la mitad de los cromosomas de la madre. La fecundación entonces se forma en el tercio discal de las trompas de falopio, o del oviducto, como también se le llama, se le denomina oviducto o trompas de falopio, donde se desplaza y ocurre un proceso de segmentación. Es decir, que ahí ocurren de 5 a 7 divisiones consecutivas de células y forman una mórula donde se desarrolla un blastocisto. Este va a ser entonces la primera parte de posfecundación, es decir, que se va a formar el blastocisto y va a empezar entonces un proceso embrionario, es decir, se va a empezar a formar un ser vivo, un embrión dentro de la placenta de la madre o dentro de esas trompas de falopio. Luego que esto ocurre, luego de esta implantación que ocurre, entonces el embrión, esta implantación del embrión en el endometrio, porque se denomina así, en esa parte de las trompas de falopio, donde se deposita, donde hace anclaje el ovocito, entonces eso se le conoce como el endometrio. 7 días después de la fecundación, y las células externas, que se denominan trofoblastos, van a dar origen a la placenta, y unas células internas que se llaman embrioblastos van a darle forma al embrión. Entonces es esta la manera como nosotros conocemos que se da la fecundación dentro de un proceso embrionario. Entonces, para nosotros poder ahora sí hablar de lo que es la embriología y cómo se dan estas fases embriológicas, entonces nosotros en la próxima clase vamos entonces a darle continuidad a esto y vamos a explicar, o les voy a explicar cómo se da ese proceso embrionario. Bueno chicos, esto es todo por ahora y nos vemos entonces inmediatamente en la próxima clase. Hasta luego chicos.